El Ministerio de Salud publicó su informe epidemiológico con datos cerrados al 13 de noviembre sobre la situación sanitaria de nuestro país. Quien ha estado trabajando al respecto de este tema es Nicolás González, a quien ya le damos la bienvenida. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rosario, ¿cómo te va? Miguel. ¿Qué dice? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. El saludo para todos. A ver, sí, un informe epidemiológico que presentó el Ministerio de Salud Pública con fecha viernes 13 de noviembre. ¿Y qué fecha, no? Sí. Fue el primer día en el que se da un registro de 3 dígitos respecto a la pandemia aquí en Uruguay. Ese día tuvimos 104 casos nuevos. Luego tuvimos 100 casos nuevos el viernes pasado y el domingo, ayer, 136, lo que es el registro más grande. Y no están contemplados estas 3 jornadas con más de 100 casos en este informe. Pero lo que sí está contemplado es un dato que puede generar preocupación y que es nuevo, porque esto pasó en noviembre. Vean ustedes, quiero comenzar con el dato de morbilidad, porque esto que presenta el informe del Ministerio de Salud Pública del pasado viernes 13 señala que del 1 de noviembre al 13 de noviembre murieron 6 personas. En esos 13 días murieron 6 personas. Pero atención con este dato, 4 de ellas no tenían ninguna otra patología. 60 murieron a causa de algunas comorbilidades. El 40%, por ejemplo, tenía cardiopatías. También había otras previas como la diabetes, el EPOC, la nefropatía, la neoplasia, la inmunodeficiencia. Pero como ustedes ven, 4 no presentaban ninguna otra patología. Y este es un dato nuevo, absolutamente nuevo, porque al momento en Uruguay, hasta el 30 de octubre en Uruguay, habían fallecido 58 personas, pero todos tenían alguna comorbilidad. O sea que este es un dato absolutamente nuevo que veremos qué tipo de respuesta tiene de parte de autoridades sanitarias, porque de hecho esto es muy nuevo, recién lo conocimos en la jornada de hoy, pero veremos qué tipo de respuesta puede tener y cuál es, de alguna forma, la causa que lleva a que el coronavirus pueda originar un fallecimiento de forma directa a un paciente que en este caso lo esté sufriendo. Un dato más que quiero tener en cuenta con todos ustedes. Vean ustedes, el 80% de las personas que fallecieron pertenecían a un grupo de 65 años y más. De los fallecidos, el 72% eran del sexo masculino. Por ahora, esto es lo más recatado en cuanto a la morbilidad. Vamos a ver los casos más severos. Vamos a repasar la siguiente fotografía que forma parte justamente del informe del Ministerio de Salud Pública, porque acá hay un dato levemente alentador. Vean ustedes, esta es una gráfica en la cual se señala que de cada 100 casos confirmados, 2 requirieron internación en cuidados intermedios. Son los que justamente están en el color rojo como más severo. En los amarillos aparecen los moderados porque tuvieron alguna internación hospitalaria, fundamentalmente en casos intermedios. Acá el dato positivo es que hay uno menos respecto al informe que el MSP presentó en octubre. Fueron 5 de cada 100 cuando en octubre eran 6 de cada 100. El resto de las personas no tuvieron ningún tipo de afectación porque lo fueron más leve. El análisis de casos acumulados a la fecha muestra que de cada 10 casos, 9 requirieron manejo ambulatorio únicamente y 1 algún tipo de cuidado hospitalario. Vamos a detenernos ahora en los casos nuevos y para eso tenemos que hablar de esta gráfica que vamos a compartir con todos ustedes, que también forma parte del informe del Ministerio de Salud Pública. Bueno, y acá está la curva famosa, ¿no? Sí. Ascendente, descendente. Bueno, esto es lo que pasa en 8 meses de pandemia. 13 de marzo se detecta el coronavirus en Uruguay con 4 casos. 13 de noviembre habíamos ya superado largamente los 600 activos en aquella jornada, en aquel viernes. Vean ustedes cómo fue creciendo, decreciendo, aumentó, volvió a decrecer, pero desde que empezó noviembre para arriba, pum, para arriba. El 12 de junio fue el día que quedó marcado el de menor registro de casos activos desde que comenzó la pandemia en Uruguay. 12 casos activos tuvimos el 12 de junio. De ahí para arriba se fue y ahí está la gráfica justamente que señala lo que recién veíamos al momento. Y es bueno recordar que respecto a los casos, lo que recién decía en el comienzo, no está contemplado en el informe y menos todavía en esa gráfica que se va hacia arriba,
los 3 dígitos que se dieron en 3 jornadas. Viernes 13, 104 casos, viernes 20, 100 casos, domingo 22, o sea, ayer los 136 que registran el récord máximo al momento de casos nuevos. Vamos a esperar qué informa hoy el Sistema Nacional de Emergencia. Vamos ahora a hablar sobre la situación de... un dato más que quiero señalar respecto a los casos. El 68% de los casos confirmados, esto es un dato importante, tienen contacto con alguna persona del territorio nacional. Estamos hablando de unos 2.644 que tienen como antecedente haber estado en contacto con alguien dentro del territorio. Pero vean este dato, el 16,97%, o sea, unas 700 personas aproximadamente de los casos confirmados en total desde que comenzó la pandemia, tuvieron ese contacto por el cual se contagiaron en un viaje internacional, o con alguna persona que llegó del extranjero, o porque viajó al extranjero, y ahí se contagió. Y otro dato más, que es lo que señala más o menos el ministro de Salud Pública, 580 pacientes hasta el 13 de noviembre no tenían un hilo epidemiológico claro sobre cómo se habían infectado. Esto representa casi el 15%, 14,94% de los casos confirmados. Recuerden que cuando Salinas habla del hilo epidemiológico, señala que es entre un 12 y un 14, el que no se ha podido comprobar. Bueno, está en un 15%. Según el informe del propio Ministerio de Salud Pública. Hay que destacar también que de los casos confirmados, el 25,68% son asintomáticos. Es una cuarta parte de los casos en total que es asintomático al momento. Vamos a la franja etaria. Vamos a ver la siguiente imagen respecto a la franja etaria que tiene que ver con esto. El 52% del total de los casos confirmados son del sexo femenino. La edad media de personas contagiadas es de 39 años. En la siguiente placa, vean ustedes, la mayor incidencia de contagio se da en personas de entre 25 y 34 años. Del total de los casos confirmados, 804 son de esa franja etaria y 602 son de personas entre los 45 y los 54 años. Ahora vamos a ver la siguiente foto, porque acá yo quiero hablar claramente de lo que está pasando en cada franja etaria. Ven claramente en azul los hombres, en rosado las mujeres. Le voy a pedir al señor director a ver si me la puedo acercar al monitor que tengo detrás mío para poder tenerlo más claro. La franja etaria peor de las mujeres es la que va entre 25 y 29 años. Ahí lo ven claramente. Y en el caso de los hombres es la que va entre los 30 y 34 años. Hay quienes hablan de que se está estigmatizando a los jóvenes y que se los está responsabilizando del momento que atraviesa la pandemia. Bueno, viendo estos números, no es un estigma, son datos de la realidad. La franja etaria en la que más contagios se han registrado en las últimas semanas es la que comprende justamente a las personas jóvenes, y acá está demostrado en estos grupos de edad que presenta el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Acá queda claramente comprobado cómo va entre los 20 a 29 años en el caso de las mujeres, lo peor, hasta los 34 podríamos decir, y en el caso de los hombres igual. Igual, con la diferencia que en el caso de las mujeres hay más contagios en 25 o 29 años y en el caso de los hombres en 30 y 34 años, Miguel. Hay un momento en el que, ¿cómo podríamos decir? Que será difícil mantener el control de la pandemia, o podría llegar a ser difícil el control de la pandemia. Vos me decías que el ex subsecretario de Salud Pública, el doctor Fernández Galiano, Miguel Fernández Galiano, habló sobre eso. Sí, porque él hace un estimativo sobre lo que está pasando hoy en cuanto a porcentaje de casos positivos por test realizados. Hoy en día tenemos un 2,5. Hay un porcentaje de un 2,5 de casos positivos que se terminan de comprobar sobre los test, en los cuales, bueno, ya hay algún problema también de trazado epidemiológico, porque de hecho demuestra el informe que hay casi un 15% de dificultades como para poder comprobar de los casos que se han confirmado del 13 de marzo cuál fue el contacto de la persona con la cual estuvo, con la cual se contagió. Lo que dice Fernández Galiano es que se puede complicar si este porcentaje sube al 4%. Vamos a escuchar. Las últimas 2 semanas se produjeron el 25% de los casos que se acumularon desde que se inició la pandemia. O sea que realmente tenemos un crecimiento que es exponencial y que preocupa, porque eso plantea 2 problemas. Por un lado, la necesidad de no perder el control en el rastreo, el testeo y el aislamiento
de los casos positivos, y por otro lado porque obliga o nos convoca a todos a un esfuerzo muy grande en lo que tiene que ver con las medidas de prevención, que creo que hay que tomarlas con mucha fuerza. Ahora el índice de positividad está en el orden de 2,5. La Unión Europea establece como límite para pasar de verde a amarillo, o sea, riesgo intermedio, 4%. Yo creo que tenemos que estar muy atentos al conjunto de los factores. Cuando la situación desde el punto de vista epidemiológico se desborda, no hay sistema de salud, y eso lo han demostrado países con sistemas de salud muy robustos, que pueda sostener la saturación. O sea que la gran alternativa es evitar los contagios. Y lo que sigue siendo noticia tiene que ver con los avances de la efectividad de las vacunas que están en fase de prueba, pero ya casi final en algunas de ellas, contra el coronavirus. Nico, ¿qué podemos destacar al respecto de estas vacunas? Bueno, hoy tenemos, podríamos decir, 3 y casi 4 que en cuanto a efectividad están superando el 90% o por lo menos están llegando hasta el 90%. Los que superan el 90% seguro son Pfizer, la vacuna de Pfizer, que fue de las primeras que se supo hace algunas semanas atrás, la de Moderna, que estaría en 94,5 de efectividad, y la de Sputnik 5, que es la que están haciendo en Rusia, sí, que también estaría en el entorno de los 90% de efectividad. Bueno, hay una nueva, que es la de la Universidad de Oxford y la de AstraZeneca, que se viene trabajando, que hoy en día maneja un nivel de efectividad medio de 70%, este es un comunicado que sacaron en las últimas horas, y un nivel de efectividad alto de un 90%, por eso es que equivalería a las anteriores que recién mencionamos. Bueno, si Estados Unidos y la Unión Europea de alguna forma habilita la efectividad que tiene la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, podríamos decir que en Uruguay, en el final del primer semestre del próximo año, estamos hablando de mitad de año, supongámosles mayo, junio, julio, si llega a haber alguna demora, podría comenzar a vacunar contra el coronavirus. ¿Quién dijo esto? El principal del Grupo Asesor Científico Honorario, hablamos de Rafael Radi, este sábado con los colegas de Subrayado. Uruguay, como ustedes saben, suscribió, y de hecho hay una comisión técnico mixta del Ministerio de Salud Pública con miembros del GACH, suscribió la iniciativa COVAX, que tiene el paraguas de la Organización Mundial de la Salud. Ahí hay un portafolio de vacunas. Algunas están en fase 1, otras en fase 2 y algunas en fase 3, terminando la fase 3, entre ellas la de Moderna, que es norteamericana, y la de AstraZeneca. Esas dos están en ese portafolio. ¿AstraZeneca qué es? La AstraZeneca Oxford es una vacuna básicamente concebida en el Reino Unido. Las plataformas tecnológicas de AstraZeneca y de Moderna son diferentes, o sea, la base mediante la cual se inmuniza son diferentes. La de AstraZeneca tiene que ver con adenovirus, la de Moderna es con ARN mensajero, que es una nueva tecnología que no se ha utilizado previamente. Las dos parecen que están llegando a buen fin. También la de Pfizer, pero la de Pfizer por ahora no está en ese portafolio COVAX. Entonces, si se les da las autorizaciones de emergencia antes de fin de año por Estados Unidos y por la Unión Europea, y la OMS las convalida, la Autoridad Regulatoria Nacional seguramente va a ir en esa misma dirección, y cuando empiece la producción y la distribución, eso implicaría que uno pensaría un escenario razonable de comienzo de la vacunación, si todo va bien, sobre la segunda parte del primer semestre, en un escenario optimista. Volviendo a la explosión de los casos que se detectaron en las últimas horas, hay algunos datos que quiero compartir con ustedes. Hoy hubo una cumbre en la residencia de Suárez y Reyes porque el presidente llamó a Álvaro Delgado y a Rodrigo Ferrés. Se habló del tema. Terminó esa reunión, Delgado se fue a la torre ejecutiva, llamó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Se reunieron, consulté con fuentes del Ministerio de Salud Pública. Tenemos todo sobre la mesa. ¿Qué significa tenemos todo sobre la mesa? Hoy el Poder Ejecutivo analiza medidas para poder desestimar algunas actividades porque entienden, según me dicen algunas fuentes, que hay mucho de irresponsabilidad en los actos ciudadanos que se han visto en las últimas horas. Y hoy seguramente subamos a los 1000 de casos activos. Preocupa la cantidad de gente los fines de semana, preocupa que por ahí haya algunas aglomeraciones que no están siendo de alguna forma respetadas por parte de la ciudadanía, y eso hoy está sobre la mesa. ¿Qué es lo que me dicen? Bueno, reunión de trabajo, estamos analizando el territorio,
pero nos preocupan algunas puntualizaciones, fundamentalmente en Montevideo, porque fíjense ustedes que acá en la capital, sábado domingo, duplicamos los casos de la semana anterior. De todos modos, me anoté algo que dijiste en este muy buen informe. El análisis de casos acumulados a la fecha, dijiste, muestra que de cada 10 casos, 9 requirieron un manejo ambulatorio únicamente y solo 1 algún tipo de cuidado hospitalario. O sea que estamos aún en esta situación a 3.000 kilómetros de distancia de que el sistema pueda tener algún miedo de algo. Totalmente. Hoy, cuando mostraste todas las figuras humanas, y Salinas lo dijo la semana pasada, 1 de cada 10 quedó con algún tipo de cuidado hospitalario. Sí, Salinas lo dijo la semana pasada. Por COVID-19, hoy estamos ocupando el 1% de las camas de CTI. ¿El 1%? El 1% de las camas de CTI por COVID-19. ¿Qué te parece? Muy buen informe, Nico. Muchas gracias. Gracias, que pasen bien. Hasta luego.